Por eso es muy importante reflexionar sobre las tareas que les ponemos, que tienen que ser tareas que requieran cierto grado de reflexión, que tengan cierto grado de complejidad como para que el estudiante vaya haciendo un proceso en el cual uno pueda hacerle devoluciones y pueda ir comparando el estudiante su avance con ejemplos modelo o con una matriz de valoración. Entonces vuelvo rápidamente porque quiero ir hacia lo que vamos a denominar en el marco de este proceso de trabajo tareas auténticas. Vuelvo sobre lo que decía hoy. Lo que encontramos en general son muchas tareas mecánicas. Esta es una tarea de matemática de sexto de primaria, que a mí me encanta porque cuando en el proceso de revisión de las tareas, esta me hacía volver a la infancia. Porque es las cosas que yo hacía en la escuela, las conversiones de unidades, de decámetros, etc. Y lo interesante de la situación y de cómo se mantiene la cultura escolar a pesar de que el mundo cambia, es que hay unidades de medida que utilizamos aquí que yo siempre digo nunca las vi fuera de la escuela. Hay algunas que sí, hay, por ejemplo, convertir de centímetros cúbicos a litros, o hacer el cálculo. El otro día lo escuché rápido al ministro de Ganadería que decía, con la lluvia, decía, bueno, 600 milímetros que es el acumulado, quiere decir que en este periodo de tiempo cayeron en cada metro cuadrado de terreno 60 litros de agua. Entonces, esas son conversiones que hacemos. Ahora, hay unidades como los hectómetros o hectolitros que se usan muy poco, o casi no se usan. Y lo más cómico es parte de mis diálogos conyugales. Mi esposa es profe de matemática, trabaja en magisterio. Yo siempre digo, ¿por qué no utilizan? Yo no entiendo todavía por qué no entraron a la escuela los bytes, los gigabytes, toda esta actividad. Hoy día es la unidad de medida más universal que los gurises la ven todo el tiempo. Pero sin embargo no las utilizamos. Entonces, el sentido que tiene poner esta tarea adelante es, a veces nos cuesta dar el paso de llevar nuestras tareas a contextos que sean relevantes en el mundo en el que vivimos hoy y en el mundo en que viven los estudiantes todos los días. Entonces, en esto, con unidades de medida. Lo segundo es que ya digo, y lo vuelvo a poner, pero es el tema de lo mecánico, ¿no? Esta es una tarea, no es de Uruguay, es de México, es un maestro de primaria. La tarea es, se usan 12 metros de listón para hacer 8 moños iguales. ¿Cuántos metros mide cada moño? ¿O cuántos se usan para cada moño? Entonces él tiene que hacer fracción y resolver una cuenta. Entonces, lo dramático, digamos, de la situación era que si leen la segunda, se usan 2 metros de listón para hacer 3 moños iguales. ¿Cuántos metros de listón se usan para cada moño? Y así seguía, había 8 veces la misma pregunta, cambiaba la cantidad de metros y la cantidad de moños, y el estudiante tenía que resolver. Este es el tipo de cosas y que nos ocurre en educación media, por ejemplo en física, donde termina siendo adivinar una fórmula y resolver un problema. Resolver un problema pasa a ser identificar una fórmula y aplicarla. También es muy difícil hacer devolución en una tarea de este tipo. Esta, bueno, es otra de estas para mí son terribles porque son las que se resuelven no requieren ni siquiera saber la disciplina, ¿no? Basta con ser un buen usuario del idioma español para resolverla. La capa de grasa que tenemos bajo la piel es un aislante y tengo que elegir una de las palabras de abajo. Entonces, si yo soy un usuario medianamente bueno del español, sé que es un aislante de colesterol, no pega, es un aislante de vegetales, tampoco, es un aislante de venas, tampoco, es un aislante de animales, tampoco, es un aislante infarto, tampoco, es un aislante de aminoácidos, tampoco, térmico. No hay otro, tiene que ser esa. Entonces, pero a veces, o sea, no dudo de la buena voluntad de quien genera esta actividad, pero falta una reflexión en el sentido de qué necesita hacer el estudiante para responder esta tarea. En este caso, ni siquiera saber los temas, basta con, ya digo, con ser un buen usuario del lenguaje. Y luego el tema de las situaciones.
Uno de los problemas que tenemos son lo que nosotros llamamos en esta investigación que les comentaba, las situaciones disciplinares escolares. O sea, son situaciones con contenidos de la disciplina, pero que solo existen en la escuela. Esta es, y buena parte de lo que hacemos, aparte que enseñamos básicamente la física newtoniana, pero la enseñamos en contextos que nunca uno se va a encontrar. Este es un caso típico: un gato se mueve persiguiendo un ratón sobre una trayectoria rectilínea. Primer problema, difícil que el gato y un ratón corran en trayectoria rectilínea. El gato comienza a perseguir al ratón desde el reposo y alcanza una velocidad de 8 metros por segundo en 5 segundos. ¿Okay? Luego continúa moviéndose a velocidad constante durante 4 segundos más. Y bueno, y sigue toda la... O sea, primero, no es una situación plausible. Segundo, no es una situación en la que uno no va a utilizar nunca la física para indagar cuánto le lleva al gato a alcanzar al ratón, si lo va a alcanzar o no. ¿Cuál es el sentido de esto? A ver, acá hay un esfuerzo, no quiero deslegitimar el esfuerzo. Acá hay el esfuerzo del profe es ponerlo en una situación y que utilice los conceptos y las fórmulas de tiempo, velocidad, etcétera, para resolver una situación. No está mal por sí mismo. El problema es que deberíamos dar un paso más y es no quedarnos en esto y no quedarnos en la mecanización, sino llevar al estudiante a situaciones plausibles. Y voy a poner un ejemplo contrastante por la positiva también de física. Este es otro profe, que fíjense la situación que pone. Dice: luego de una mañana de intensa lluvia, a la hora del recreo varios alumnos quieren jugar al fútbol, pero en la cancha hay un gran charco de agua. Andrés, uno de los compañeros, propone: ¿por qué no le pedimos a la señora del servicio un lampazo para extender el agua y que se seque más rápido? Esa es la situación, que es una situación de la vida cotidiana plausible. Analiza la propuesta de Andrés y responde: ¿estás de acuerdo con la idea de Andrés? ¿Por qué? ¿Cómo puede fundamentarse esa idea desde el punto de vista científico? Utiliza para la fundamentación los conceptos de cambio de estado, calor y temperatura trabajados en clase. ¿Ven? Aquí hay dos diferencias fundamentales. Una es la situación. Esta es una situación en que el estudiante puede reconocer como plausible, como real. Segundo, aquí no hay una aplicación mecánica de una fórmula, sino tengo que hacer ni tampoco simplemente tengo que recordar definición de conceptos, de qué cambio de estado, etcétera, sino que tengo que utilizarlos para dar cuenta de una situación y fundamentar si una idea o una propuesta es apropiada o no. Entonces, este es el tipo de situaciones que creo que deberíamos como pensar más. O sea, creo que tenemos dos desafíos. Uno es el de tener cada vez más un repertorio de situaciones reales o no necesariamente cotidianas, es un modo, situaciones de la vida social, información que aparece en la prensa, yo qué sé, datos estadísticos, estoy pensando ahora en matemáticas, datos estadísticos del dato de inflación que apareció ayer y las declaraciones del ministro, o en el caso de ciencias, no sé, cosas o discusiones que están vinculadas al medio ambiente, como es el tema de hoy día de la artillería. Hay mil temas propios de la vida cotidiana, de la vida en la sociedad, de lo que es el trabajo en la ciencia, en la disciplina, pero el trabajo real, porque ningún científico se dedica a analizar si el gato alcanza al ratón y a qué trayectoria rectilínea. Uno puede idear situaciones en las que son plausibles y que por ser plausibles pueden ser más motivadoras para el estudiante. Mirar las propuestas de evaluación puede ser un modo de compartir el trabajo, de abrir una ventana hacia el aula. Y entonces aquí hay algunas preguntas que uno puede hacerse, que uno podría trabajar con otros analizando propuestas concretas, ¿verdad? Ante este escrito o este conjunto de preguntas que yo hago a los estudiantes, lo primero es: ¿qué es lo que el estudiante va a tener que hacer para resolver esto? ¿Qué tipo de procesos cognitivos, qué va a tener que poner en marcha para resolver esto? ¿Va a tener que recordar? ¿Va a tener que hacer un análisis lingüístico de cuál palabra encaja? ¿Va a tener que construir una explicación? ¿Qué es lo que le estoy pidiendo? ¿Y qué contenidos tiene que utilizar? ¿Qué conceptos de los trabajados va a tener que utilizar para eso? La segunda pregunta es si esto es lo que yo quiero, porque uno imagino que muchos profes, por ejemplo,
lo aplico a mí mismo como profesor. Yo soy profesor de filosofía, aunque hace mucho tiempo que no doy clase, pero también soy profesor a nivel de la universidad en estos temas de evaluación. Y muchas veces uno se hace la pregunta, a ver, ¿esto que tienen que hacer es lo que realmente espero de mi curso? ¿O en realidad estoy evaluando cosas que no son las que me propuse como sentido principal del curso que estoy dando? La tercera es la de la motivación. ¿Qué tan motivador puede ser esto para los alumnos? Obviamente es un tema difícil de manejar, hay alumnos que se motivan, siempre vamos a tener alumnos que no se motivan con nada, pero sin duda que resolver una tarea plausible, propia de la vida real, siempre va a ser más motivador que responderle preguntas al docente sobre lo que el docente ya sabe, en las cuales tengo que repetir o bien lo que el docente dijo en clase o bien lo que leí en el texto. Preguntarse por la relevancia de las situaciones que estoy proponiendo para la persona o para la vida social o para el futuro. Y siempre que uno analiza la evaluación analizar la evaluación es un buen modo de empezar a revisar cómo uno está enseñando. Muchas veces, si uno dice, bueno, en realidad yo querría al final del curso evaluar este tipo de habilidades con este tipo de situaciones, probablemente eso a uno lo va a obligar a revisar el modo en que trabaja durante el curso. Para desarrollar esta idea de tareas auténticas, voy a poner una muy sofisticada como ejemplo, que es del propio Wiggins, que la toma de un profesor de matemática de 8º grado, que es una tarea bien interesante, que a cualquiera de nosotros nos llevaría un rato largo resolverla. Les pone a los estudiantes esta situación. Estás a cargo de la sección de envolver regalos en una tienda. En promedio, 24.000 clientes compran ropa en la tienda cada año. Y alrededor del 15% de esos clientes piden que la compra sea envuelta para regalo. Cada mes se venden aproximadamente 165 chaquetas, 750 camisas, 480 pantalones, 160 sombreros. El precio de las cajas para la ropa es el mismo. El metro de papel de regalo cuesta 5 pesos. Cada rollo de papel de regalo tiene 1 metro de ancho y 100 metros de longitud. Como responsable de la sección, necesitas planificar los costos para el año, y obviamente quieres ahorrar dinero lo más posible. ¿Cuál sería la forma de las cajas para pantalones, camisas, chaquetas y sombreros que requeriría la menor cantidad de papel de regalo? Varias cosas. La situación propia de la vida real que se puede encontrar ahí en un lugar de trabajo, que no se resuelve de un único modo, hay 1000 formas de resolver esto. Que el que haya 1000 formas es muy bueno, porque quiere decir que si yo pongo a los estudiantes a trabajar en equipos, si nos pusiéramos nosotros a trabajar en esto, en equipos aquí seguramente llegaríamos a soluciones distintas, y parte de la discusión rica después es ver cada solución, primero cuáles son apropiadas y cuáles no, y segundo, de las apropiadas, cuál es la más eficiente en términos del objetivo, que era la propuesta más económica. Y además de la situación, lo que agrega este profesor es cuál es el producto al que tenés que llegar. Como resultado de esto, tú tenés que recomendarle a la sección compras en un informe escrito cuál es el tamaño y la forma de las cajas que deberían comprarse para pantalones, camisas, chaquetas y sombreros, la cantidad de rollos de papel de regalo que se necesitan para un año y el costo aproximado del papel de regalo que se necesita para las ventas de un año. Y luego, ¿qué se va a tener en cuenta para evaluar el trabajo? La sofisticación matemática de la propuesta, los razonamientos y métodos matemáticos, la efectividad de la propuesta, la calidad del informe y la precisión de la propuesta. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás y cómo define Wiggins una tarea auténtica a partir de este ejemplo? Él dice, una tarea auténtica tiene 6 características o propiedades centrales. Lo primero es que tiene un propósito al cual el estudiante tiene que llegar. Tiene que llegar a un producto, a un informe, en este caso a un informe escrito, a una determinada meta. No tiene que responder preguntas o resolver ejercicios en abstracto, sino tiene que llegar a un producto.
Segundo, ese producto está destinado a alguien. El estudiante tiene que trabajar pensando en que está dirigiéndose, no que está repitiéndole al profesor lo que el profesor ya sabe, sino que está explicándole algo a un tercero. ¿Sí? Tiene una audiencia. Tercero, es una actividad que tiene incertidumbre. O sea, no hay un camino mecánico único para resolver esa tarea. Puede haber distintos. Normalmente tendemos nosotros mucho a trabajar con preguntas que solo admiten una respuesta correcta o que solo requieren aplicar una fórmula y que solo tienen un resultado correcto. Y los acostumbramos a los estudiantes en eso. Cuarto, las tareas auténticas, las tareas propias de la vida científica, de la vida cotidiana, de la vida en sociedad, tienen una dosis de incertidumbre. Tienen restricciones. Hay cosas, en este caso, el estudiante tiene que trabajar con que los rollos de papel son de 1 metro de ancho y 100 metros de largo. Okay, ese es un dato, no lo puede modificar, no puede inventar rollos de papel de 2 metros, tiene que trabajar con esa restricción. Y en base a eso tiene que tomar decisiones teniéndose en cuenta. Lo quinto es que siempre que requieren no se resuelven con un único conocimiento, con una única fórmula. En esa situación el estudiante tiene que manejar geometría del espacio, porque tiene que manejar el tema de la forma de la caja, tiene que vincular eso con geometría plana, el papel de envolver plano, y tengo que ver cómo me arreglo para que el papel con esas características de 1 metro y 100 metros me sirva para cerrar una caja que está en el espacio. Y tengo que lidiar con las matemáticas, ¿verdad? Tengo que saber que de todas las compras tengo un 15%, tengo que ver eso, cuánto implica en cajas para un año, en fin, tengo que hacer una serie de... O sea, siempre en la vida real uno nunca resuelve las cosas con un único concepto ni con una fórmula, que es lo que a veces los entrenamos a los estudiantes para hacer. Y por último, y muy importante para el tema en el que venimos, que es el del carácter formativo de la evaluación, un trabajo de esto requiere un proceso, no se resuelve, no es un escrito de 40 minutos. Es un trabajo que lleva tiempo, nosotros no lo resolveríamos ahora en 1 hora, pero que además, en el cual el estudiante puede llegar a una primera solución, la podemos discutir y uno después le puede dar la oportunidad de hacer una segunda versión una vez que discutimos la primera y vimos cuáles eran los puntos flacos y cuáles eran las fortalezas y vimos cómo lo resolvieron otros. Que tiene que ver con lo que decía con lo que yo hoy decía al principio de la importancia que tiene darle a los alumnos la posibilidad de probar, hacer una primera versión de un trabajo, revisarlo y luego rehacerlo. Pero en un trabajo de esta complejidad uno sí tiene oportunidades de hacer devoluciones, cosa que no puede hacer cuando uno trabaja con preguntas que tienen solo la posibilidad de hacer respuesta correcta o incorrecta. Nosotros a partir de esto y de esta investigación y más, una de las cosas que hicimos fueron talleres y es parte de lo que queremos hacer con ustedes también, talleres en que los profes tomaban una propuesta de evaluación y la tenían que transformar en una situación auténtica. Entonces es un ejemplo real de un grupo de profes de bachillerato, de medicina, si no me equivoco, donde tenían un escrito con estas 5 preguntas. ¿Qué es el colesterol? ¿Qué diferencia hay entre el colesterol bueno y el colesterol malo? ¿Qué consecuencias tiene el colesterol sobre la salud humana? ¿Qué factores pueden causar un alza en los niveles de colesterol? ¿Qué hábitos de alimentación y ejercitación contribuyen a evitar el colesterol malo? Entonces, típica, escrito, 5 preguntas. Entonces, piensen cuál es la situación en que estoy poniendo al estudiante. Le estoy haciendo 5 preguntas, el estudiante tiene que responderlas. Está escribiendo ¿para quién? Para el docente, sobre algo que él sabe, que el docente ya sabe, y en el fondo lo que estoy pidiendo es que escriba lo que hablamos en clase o lo que explicó el profesor o lo que leyó en el texto, y se lo está diciendo al profesor. Entonces, la tarea del equipo era, bueno, ¿cómo hacemos de esto, cómo podemos hacer de esto una tarea que tenga características de tarea auténtica como acabamos de ver? Y esta fue la situación a la que ellos llegaron. Idearon esta situación. Supongan que la Intendencia Municipal, esto está escrito para los estudiantes, es la reformulación final a la que llegaron luego de un proceso de trabajo, ¿verdad? Supongan que la Intendencia Municipal de Montevideo invitó a sus alumnos
a los alumnos de su liceo de bachillerato de medicina a participar en una jornada de prevención en el marco del Día Nacional de Lucha contra las Enfermedades Cardiovasculares. Una situación que suele ocurrir, campaña en Montevideo, cáncer de mama, lucha contra las enfermedades cardiovasculares, etcétera, puestos móviles. Para ello deberán elaborar un boletín informativo que será distribuido en puestos especiales donde las personas podrán realizarse gratuitamente análisis de sangre para determinar sus niveles de colesterol. Entonces tengo un producto a elaborar, un boletín informativo, y un destinatario es para las personas que ese día van por la calle, ciudadano de pie, entran a un puesto móvil y se hacen un análisis de sangre. El producto tiene que tener una extensión máxima de 4 carillas, cada una de las cuales será una hoja tamaño A4, es decir, 4 paginitas así, media hoja de A4. Muy importante, porque a veces creamos la cultura de que mejor uno hace un buen escrito si escribe muchas páginas. La vieja, no sé si todavía existe, pero en mis tiempos, en filosofía en particular, estaban los estudiantes que decían que los profes pesan o cuentan la cantidad de páginas y ponen la nota. Acá hay que escribirlo en 4 páginas. En la primera página del boletín deberán elaborar un eslogan que resuma el objetivo de la jornada y resulte atractivo para las personas a las cuales está destinado. Elaborar un eslogan, tengo que pensar un poco en el destinatario, en el tema, qué es lo que quiero comunicar. Debe contener información clara y concisa sobre qué es el colesterol, por qué se habla cotidianamente de colesterol bueno y colesterol malo, cuáles son los niveles de referencia normales para hombres y mujeres. Debe explicar qué relación existe entre los niveles anormales de colesterol y el riesgo de padecer un infarto. Debe presentar recomendaciones en cuanto a la dieta más adecuada para las personas con niveles anormales de colesterol, en particular cuál es el consumo de grasas necesarias, el balance entre grasas saturadas e insaturadas. Debe indicar qué tipo de ejercicio físico se recomienda y por qué. Entonces, si se ponen a ver con detalle, los contenidos o temas son las mismas preguntas del escrito original, pero el contexto y la situación hace una gran diferencia. ¿Por qué? Primero, porque siempre se dice una forma de darse cuenta que alguien entendió algo es cuando puede explicárselo a otro. Entonces, aquí lo interesante es que el estudiante no tiene que escribirle al docente sobre lo que el docente ya sabe, sino que tiene que ponerse en la situación de que le va a explicar a un ciudadano de a pie el colesterol, la diferencia entre colesterol bueno y colesterol malo, etcétera, etcétera. Entonces, eso exige un trabajo, un nivel de reflexión mucho más alto que escribirle al profesor sobre lo que el profesor ya sabe. Pues me tengo que poner en alguien que no sabe el tema y se lo tengo que hacer entender, se lo que tengo que hacer entender de modo sintético. Entonces, este tipo de situaciones, primero, hacen más relevante el contenido. En general, la experiencia es que resulta más motivador para los estudiantes hacer una tarea de este tipo que responder las 5 preguntas originales. Y desde el punto de vista cognitivo es más demandante hacer esto en términos de reflexión y de procesar información que simplemente responder preguntas específicas. El contraste entre ambas no pretende decir que el primero sea malo, sino que este modo, y además acá simplemente me refiero al testimonio de las propias profesoras, este modo resultó más atractivo que el primero para los estudiantes. Pero no quiere decir que esté mal trabajar del primer modo. Lo segundo, depende también, y tomo nota de lo que dice la colega, puede ocurrir con cualquiera de los dos casos. Depende también del proceso de trabajo que uno haga. O sea, se supone que este proceso, eso no está dicho aquí, implicaba que los distintos alumnos trabajaban y elaboraban distintos folletos, que los folletos se discutían en clase, que los estudiantes tenían que presentar y discutir los folletos, y además que uno, es parte de lo que vamos a ver en la segunda parte con matriz de valoración, uno puede mirar o evaluar, por ejemplo, un modo de evaluar el folleto es si es un recorte y pego y en realidad no hay una explicación, o en qué medida hay una explicación, uno puede combinar con otras cosas. Pero les pido, por ahora dejemos abierto el tema, no quiero poner es una cosa o la otra, simplemente digo, aquí hay cosas que deberíamos pensar
como para hacer más real el trabajo con el contenido y más motivador. Pero de todos modos, sí, o sea, todo trabajo puede pervertirse en el sentido que dice la colega, de que el alumno simplemente lo haga para cumplir y que no haya un real trabajo de comprensión. Sí. No, por eso. Pero también el otro se puede discutir y se puede armar una discusión sobre esas 5 preguntas de escrito, de por qué cada uno respondió una cosa, etc. Hay cosas que dependen de cómo usa el instrumento y no del instrumento en sí mismo. Avanzo ya hacia el cierre, simplemente mostrar un par de ejemplos más por la positiva. Este es un caso que aquí no está en contexto porque sería muy largo, pero una de las cosas que encontramos en primaria, sexto, es el uso muy poco uso de textos auténticos, mucho uso de texto narrativo, poco uso de textos auténticos, y además una forma de preguntar para comprensión de lectura muy genérica. ¿Cuál es tu opinión sobre? ¿Cuál es la idea principal? Ese tipo de preguntas. Este ejemplo lo que tiene, ustedes no lo leen y no pretendo que lo lean, pero la maestra lo que hace es tomar un texto auténtico sobre conducción de ciclomotores, un texto de la Dirección de Seguridad Vial, que hace una serie de especificaciones sobre los cuidados que hay que tener para conducir un ciclomotor, y luego hace preguntas muy específicas: cuáles son las partes del cuerpo que están más expuestas a daños en caso de accidentes, por qué es importante el uso del casco, menciona 2 razones por las cuales es recomendable usar ropa llamativa, etc. Entonces, también lo tomo como ejemplo de maestra que se toma el trabajo de conseguir textos auténticos y que hace buenas preguntas en relación al texto. Otro ejemplo es de situaciones auténticas, y en este caso de originalidad en el modo de plantear el problema. Esta es una maestra que le pone a los alumnos la situación de un paseo de fin de año y le da una serie de datos: el precio por día y por niño en el complejo turístico, el costo total del transporte, el precio de la entrada a un parque acuático, el número de alumnos que van a participar en la salida y la duración de la estadía. Lo que está destacado en rojo es la consigna que le da la maestra. Dice: indica con una frase lo que se busca con cada cálculo realizado y después resuelve. Entonces la maestra lo que hace es darle los cálculos. Entonces le dice: bueno, 320 por 3 por 42. ¿Para qué queremos calcular con esa cuenta? Entonces el estudiante tiene que volver a los datos y dice el precio total de lo que gastaron en el paseo todos los niños juntos. 320, en el complejo turístico, perdón, en el complejo. Era el costo del complejo por 3 días, era el costo diario, y por 42 niños. Después 25 por 42, el estudiante dice el precio de todas las entradas al parque fue acuático. Y luego, la primera era igual a A y B, y luego todavía lo pone más sofisticado porque dice A más B más 12.810 igual C. Y el niño dice lo gastado por todos los alumnos en todo el paseo. Y luego C dividido 42 igual D, lo gastado por cada niño. Este es el monto total dividido la cantidad de niños, lo gastado por niño durante el paseo. Entonces, ese es otro ejemplo interesante de situación auténtica, por un lado, cotidiana o propia de la vida cotidiana en la escuela, pero además original en el modo en que les propone la tarea y los hace pensar a los estudiantes. Y por último, simplemente un paso rápido, esta es una profe de Rivera, que también profe de geografía, y que armó una situación vinculada al tema de la minería, que era parte de los temas que ella tenía que trabajar, y entonces la situación en que los pone es que tienen que hacer un informe para el Ministerio de Industria, Energía y Minería sobre la sustentabilidad del recurso oro, que es una de las explotaciones que hay allí en Minas de Corrales. Y además le dice uno de los objetivos es crear un blog para que la población tenga acceso a esa información y pueda opinar. Las conclusiones de trabajo y el blog serán presentados en la Semana del Oro en Minas de Corrales. Y entonces lo que les pide a los estudiantes, y aquí entran los contenidos que ella quería trabajar: identificar los sectores morfológicos del país, especificando en cuáles es posible encontrar oro, caracterizar la explotación aurífera en Minas de Corrales, explicar cómo la actividad minera fue determinante en la estructura social de la ciudad,
y dar a conocer los impactos ambientales y sociales, positivos y negativos en la región, discutiendo si su explotación es sustentable. Entonces aquí de nuevo los pone en una situación y los hace trabajar en formato informe dirigido a una audiencia. Probablemente aquí uno de los comentarios que yo haría es faltaría especificar más las características que tiene que tener el informe, porque los estudiantes en general no tienen idea de qué sería un informe para el Ministerio de Ganadería y demás. Tiene como interesante la idea del blog. Uno de los recursos útiles hoy día es pedirle a los estudiantes que generen contenidos para sitios de internet y demás, porque son las cosas que los motivan y en las cuales es una herramienta o un medio de comunicación con el cual están familiarizados. Diciendo esto, primero, nada de lo que dije debe leerse en el sentido de que no sea relevante la memoria, que los alumnos memoricen conceptos y definiciones, o que los estudiantes se ejerciten y mecanicen ciertas cosas, o que uno trabaje en el contexto propiamente de la disciplina y que los estudiantes comprendan, o lo que decía recién la colega, que hagan una discusión sobre el colesterol y más sin ninguna situación en términos de la comprensión dentro de la propia disciplina. O sea, no estoy diciendo que eso esté mal, ni quiero decir, no me gusta más, nunca me gustaron las dicotomías de educación tradicional, educación nueva, método activo, método... O sea, creo que todo es valioso. Lo que sí creo es que esta perspectiva de las tareas auténticas y del nivel de reflexión agrega cosas, agrega motivación y agrega significado para los estudiantes. Y para cerrar, me gustaría, Wiggins usa la metáfora de la educación y el deporte. Él la usa, es estadounidense, entonces utiliza el béisbol como deporte. Yo prefiero utilizar el fútbol, que es más nuestro. Pero entonces básicamente lo que él dice es esto. Lo que nos pasa muchas veces en educación es lo siguiente. Imagínense que este es un curso para aprender a jugar al fútbol. Entonces yo soy el profesor, ustedes vinieron a aprender a jugar al fútbol. Primer día de clase, la historia del fútbol. Entonces les traigo un PowerPoint y les hago una explicación del fútbol, que nació en Inglaterra en tal año. Les digo que el decano en Uruguay en fútbol es tal equipo. Y ya podemos hacer una discusión, un análisis histórico de si fue Peñarol el Nacional. Segunda clase teórica, las reglas del fútbol. Es el corner, el outball, etc. Cuando ustedes empiezan a aburrir ya de escuchar, decimos, bueno, vamos a hacer clase práctica. Entonces, nos ponen todos contentos, nos ponemos shortcitos y championes, vamos a la cancha. Y la clase práctica consiste en ejercicios. Entonces vamos a aprender a sacar el outball y todos aprendemos a tirar penales, aprendemos a hacer pases. Muy bien, terminó la clase práctica, volvemos, llega el final del trimestre, prueba de evaluación, prueba escrita, escriban quién hizo el gol del triunfo en la final de Maracaná. Les pongo un ejercicio más práctico, supónganse, les pongo un diagramita que el jugador le dio el pase acá y fulano lo recibió acá y el defensa estaba aquí y el línea cobró offside, estuvo bien cobrado o no, justifique su respuesta. Y luego, esa es prueba teórica. Prueba práctica, volvemos a la cancha y cada uno tiene que tirar 3 outballs, levantar un corner, tirar un penal y con eso aprueban el curso. Entonces lo que dice Wiggins es, pero nunca jugamos un partido. Entonces, si nunca jugamos un partido, nada, todo pierde sentido. Ustedes se van a quedar con las ganas. Entonces, Wiggins lo que dice es, en educación nos pasa lo mismo. Aprendemos la teoría, aprendemos la práctica en cosas aisladas, pero nunca jugamos un partido. ¿Qué es jugar el partido? Es ponernos en situaciones donde lo que estamos aprendiendo tiene sentido real. Entonces lo que dice Wiggins no quiere decir que ejercitarse o aprender fundamentos teóricos no tenga sentido. Tiene sentido lo que acabo de decir. No quiere decir que aprender mecánicamente cosas y aprender definiciones conceptuales y demás no tenga sentido. Tiene sentido, pero tiene sentido si en algún momento jugamos el partido. El problema que tenemos es que muchas veces no llegamos a jugar los partidos con los estudiantes porque nos falta eso de
ayudarlos, que es el estudiante, el momento en que el estudiante ve el sentido de todo lo que le estamos enseñando, que es cuando lo ponemos en una situación en la que todo lo que estamos aprendiendo sirve para resolver un problema, para enfrentar una situación propia de la vida real.